Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos. Hoy vamos a ver el tema de modos dominantes, Y para ello vamos a definir lo que es modo dominante de un sistema en el espacio de los estados. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si tenemos el sistema, eh, sea el sistema homogéneo, x de k más 1 igual a de x de k, entonces sean los autovalores lambda 1, lambda 2, lambda n, con en valor absoluto en módulo lambda 1 mayor o igual que lambda 2 mayor o igual que lambda n. Entonces, se define el autovalor dominante como el autovalor de mayor magnitud, de mayor valor absoluto, de mayor módulo. Si hubiera dos de igual magnitud, ambos serían dominantes, ¿vale? Vamos a suponer supongamos que solamente hay uno, ¿no? Supongamos que solo hay un autovalor dominante. Entonces, supongamos que tenemos eso. ¿Qué consecuencias tiene el valor dominante sobre la trayectoria solución y sobre la solución del sistema? Bien, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente, que en este sistema, es decir, ¿qué implicaciones tiene esto? Entonces, cualquier condición inicial, ¿no? Condición inicial se puede poner como x de 0, puede escribirse como una combinación de los autovectores, porque los autovectores correspondientes a todos los autovalores, forman una base, suponiendo que formen una base que sea la matriz diagonalizable, etc. Entonces, en el caso de que no sea diagonalizable, los resultados son los mismos. Entonces, podemos poner que cualquier condición inicial es una combinación lineal de los autovectores por, por ser base. Entonces, es decir, x0 se puede poner como, para alfa 1, alfa 2, alfa 3, para unos coeficientes dados, se puede poner como E1, siendo E1, estos serían los E1, E2, En. Entonces, estos son los autovectores, E1 más alfa 2 por E2 más alfa n por En. Entonces, la solución del sistema, vamos a ver qué ocurre con la solución del sistema, poniendo así, de esta forma, poniendo la condición inicial como una combinación lineal de los autovectores. Entonces, x de k va a ser igual a lo de siempre, ¿no? A x de a elevado a k por x de 0. Pero x de 0 hemos visto que se puede poner cualquier condición inicial, se puede poner como una combinación lineal de los autovectores. Entonces, alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2 más alfa n por En. ¿Vale? Entonces, esto se puede poner como a elevado a k
A elevado a k tiene los autovalores correspondientes, entonces se puede poner como alfa 1 por lambda 1 elevado a k por E1 más alfa 2 por lambda elevado a 2, lambda de 2 elevado a k por E2 más puntos, alfa 3 por lambda 3 elevado a k por En. ¿Por qué es esto? Pues porque esto es el autovalor. Entonces, este término de aquí es directamente a elevado a k por E1, porque es autovalor. Es decir, de la definición de autovalor, a por E1 es igual a lambda 1 E1. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta expresión de aquí. Lambda 1 elevado a k por E1 será igual a elevado a k por E1. Luego tendremos aquí el correspondiente a elevado a k por E2. Y aquí tendremos el correspondiente a elevado a k por En. Entonces, si suponemos que el primero es el mayor de todos, lambda 1 es mayor para todo i, excepto 1, claro, excepto igual a 1, que es el que tenemos. Entonces lo que tenemos es que lambda alfa 1 por lambda de 1 elevado a k, esta parte de aquí, alfa 1 por lambda elevado a k es mayor que alfa 1 por lambda elevado a 2k, mayor conforme alfa k crece, etcétera, ¿no? Siempre que alfa 1 sea distinto de 0. Entonces, a largo plazo, ¿qué es a lo que tiende la solución? A largo plazo, x de k, el vector x de k va a ser un vector paralelo o se alinea al autovector que tiene un autovalor máximo, el mayor autovalor. Es decir, esto siempre va a ser mayor. Es decir, la trayectoria se puede poner como esta suma. Entonces, si lambda 1 es el mayor en valor absoluto, lo que vamos a tener que este domina. Conforme k aumenta, este domina. Por tanto, este domina. Entonces, si este domina, comparado con todos estos, lo que tenemos es que el vector x de k se va a alinear con el autovector correspondiente al autovalor máximo. ¿De acuerdo? Porque esto es una suma de vectores. X de k, que es un vector, es una suma de vectores multiplicados por una constante, que es alfa 1 por lambda 1 elevado a k, siendo k creciente, claro, conforme k aumenta, ¿no? Entonces, esto lo que tenemos aquí es que esto cada vez va a ser mayor y entonces se pondera mucho más E1 que todos los demás. Luego, x de k tiende a alinearse con el autovector asociado al autovalor máximo. Si no hubiera un único autovalor máximo, entonces lo que tiende la solución es alinearse, la solución no, la trayectoria, es alinearse a el espacio bidimensional definido por ambos autovectores, ¿vale? Entonces, si por ejemplo E1 y lambda 1 y lambda 2 fueran iguales, fueran los máximos, entonces evidentemente x de k se alinea con la combinación lineal del subespacio formado por ambos autovectores. Bueno, pues por tanto, lo que vamos a tener en un sistema homogéneo es que el autovalor máximo
el autovector asociado al autovalor máximo va a definir la trayectoria. Va a definir la trayectoria de nuestra solución. Si tenemos sistemas no homogéneos, para sistemas no homogéneos, por ejemplo, el análisis es el mismo. Perdón, sistemas no homogéneos. Sistemas no homogéneos. El análisis va a ser exactamente el mismo. Tendríamos lo siguiente. Si tenemos el sistema x de k más 1 es igual a de x de k más b, un vector, si el sistema es estable, el sistema tiende al punto de equilibrio. Tiende a un punto de equilibrio, a un vector x barra que es constante en el tiempo para todo k. El error para cada k será, con respecto al punto de equilibrio, será x de k menos x barra, que es el punto de equilibrio. Entonces, si lo ponemos así, lo que podemos poner es el error es x de k menos x barra. Luego, por tanto, la solución ya hemos visto muchas veces que x de k, en este caso, va a ser igual a elevado a k por x0 menos x barra, x0 siendo la condición inicial, más x barra. Siendo x barra el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Entonces, pasando el x barra, el equilibrio, al primer miembro, lo que tenemos es esto, x0 menos x barra, y el error lo hemos llamado x de k menos x barra, es decir, esto sería z de k. Lo llamamos con otra variable. Entonces, z de k, el error, ¿qué es esto? Esto es z de k. Z de k es igual a elevado a k por x de 0 menos x barra. Y esto lo podemos llamar a de k por el error inicial. El error inicial, que es z0. ¿Vale? Luego, z de k, los errores se alinean igualmente con el autovector. Aquí tenemos un sistema homogéneo, igualmente, igual que antes. Aquí tenemos un sistema homogéneo, entonces el error, es decir, la distancia entre x de k y el punto de equilibrio, se alinea con el autovector del autovalor máximo. Por el análisis anterior. Bien, podemos ver un ejemplo numérico. Vamos a ver el siguiente ejemplo numérico y vamos a fijar ideas. Si tenemos un sistema, vamos a suponer que tenemos un sistema dinámico. Vamos a tener un sistema, vamos a poner ejemplo. Vamos a tener el sistema x de k es igual a x de k más 1. X de k más 1 es igual a por x de k. Lo hacemos en homogéneo, pero para completo el análisis es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener que la matriz A es igual a 0, 5, 1, 0,
0,9. Entonces, lo que se pide es probar que la trayectoria solución se alinea con el autovector del autovalor máximo. Autovalor máximo. Vale, pues en primer lugar, lo que tenemos que hallar es los autovalores y los autovectores. Bien, los autovalores son muy fáciles. De la ecuación característica, lo que tendríamos es lo siguiente. De la ecuación característica tendríamos esta 0,5 menos lambda, 0,9 menos lambda, 1, 0. ¿Vale? Y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Vamos a tener un sistema A por V, siendo V los autovectores. A por V va a ser igual a lambda por V. Entonces, pasando lambda por V. Entonces, pasando al primer miembro, lo que vamos a tener es A menos lambda I por V igual a 0. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema homogéneo. Para que tenga solución, lo que tiene que ocurrir es que el determinante de esto sea igual a 0, que es lo que he puesto aquí. Bien, pues desarrollando el determinante tenemos que 0,5 menos lambda por 0,9 menos lambda es igual a 0. Entonces aquí sale fácil, tenemos que el un autovalor es 0,5 y el otro autovalor es 0,9. Bien, tenemos que el autovalor máximo, el máximo, el mayor de ellos, este es el dominante, este es el autovalor máximo. Luego el autovector, vamos a calcular los autovectores. El autovector de lambda 1 igual a 0,5, pues sustituyendo aquí tendríamos 0,5 menos 0,5 sería 0, 1, 0, 0,9 menos 0,5 es 0,4 y este sería el sistema que habría que resolver. X1 por X2 igual a 0, 0. Entonces esto es igual a 0 por X1, X2 igual a 0. Y ya está, porque la segunda es una combinación lineal de la primera. Luego la podemos tachar. Lo que tenemos, por tanto, es que X2 va a ser igual a 0, quedando X1 libre. Luego, el primer autovector asociado a lambda 1 va a ser igual a 0A, siendo A libre, cualquier valor real. Bien, pues si ponemos A igual a 1, por ejemplo, tendríamos que un autovector sería 1, 0. El autovector correspondiente a lambda 2 igual a 0,9, lo que tendríamos es menos 0, tendríamos menos 0,4, tendríamos 1, tendríamos 0 y aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 0 multiplicado por x1, x2 igual a 0, 0. Entonces aquí lo que tenemos es la segunda ecuación, la podemos tachar, es irrelevante, entonces tendríamos que menos 0,4 x1 más x2 es igual a 0. Luego x2 es igual a 0,4 x1. Vale, entonces tendríamos, bueno, x1, esto sería v1, ¿vale? v1, v2, ¿vale? Estos serían los v's, lo he llamado antes v, pero vamos, espero que nadie se pierda. Los he llamado antes v's, ¿vale? Estos son v1, v2, v1, v2. Entonces aquí será v1, v2, perdón, v2, y aquí será
igualmente V1, V2. V1, V2 y aquí V2 igual a V1. Muy bien, pues aquí tenemos, por tanto, que este sería el autovector asociado al autovalor lambda igual a 1, y este lambda igual a 1, y este sería el autovector asociado a lambda igual a 1, no, a 0,5, y este sería el asociado a 1, a 0,9, perdón, no sé por qué digo 1, que sería 1b o 1a, sería 1, 0,4. X, la componente 2 es 0,4 de la componente 1. La componente 1 queda libre. Entonces quedaría así, 1, 0,4. Luego nuestro sistema, lo que hemos visto antes es que nuestro sistema se va a alinear a este autovector. La solución, la trayectoria solución se va a alinear a esta solución. Es decir, que las componentes para cada k, conforme k aumenta, van a tener esta proporción 1, 0,4. 1,0,4. Entonces, si ponemos aquí la solución del sistema, x de k va a ser igual a m por lambda mayúscula, la matriz diagonal elevado a k, por m menos 1 por x de 0, para cualquier condición inicial. Entonces, m ya la tenemos, que es la matriz de autovectores. La tenemos aquí, sería 1, 0 y 1, 0,4. Si hacéis la inversa, que es muy fácil, m-1, no la voy a hacer aquí porque si no se alargaría inútilmente el vídeo, es decir, podéis hacer la inversa de esto, y la inversa de esto os da 1 menos 2,5, 0, 2,5. 0, 2,5. Entonces, aquí tenéis la inversa. Luego, x de k sería igual a m, que sería 1, 1, 0, 0,4 por lambda, siendo lambda, por supuesto, la matriz diagonal de autovectores, perdón, de autovalores, que sería 0,5 por el mismo orden que hemos puesto, 0,5, los autovectores aquí, 0,9, 0, 0. ¿Vale? Entonces tendríamos por 0,5, 0,9, 0,9, 0 y 0. Ya elevado acá, esto estaría todo elevado acá, pero al ser una matriz diagonal se eleva directamente, para eso diagonalizamos, se eleva directamente acá los elementos de la diagonal principal. Esa es la virtud de la diagonalización, ¿no? Por eso lo hacemos. Entonces, y m-1 sería 1 menos 2,5, 0, 2,5, y por cualquier condición inicial arbitraria. Sería x1 de 0, x2 de 0. Entonces, esta solución, si operamos aquí, no vamos a operar, bueno, esto ya es menos 1, m menos 1. Si operamos aquí, lo que vamos a tener es lo siguiente. El resultado final es igual a x de k, va a ser
va a ser la primera componente de x de k sería 0,5 elevado a k por x1 de 0 más 2,5 por x2 de 0 que multiplica a 0,9 elevado a k menos 0,5 elevado a k. Menos 0,5 elevado a k. Y debajo, lo que vais a tener, debajo en la segunda componente vais a tener 0,9 elevado a k por x2 de 0. Entonces, esto sería la trayectoria x de k, esto sería, que nadie se pierda, esto es x1 de k y esto es x2 de k. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la trayectoria. Entonces, esa trayectoria está alineada a este autovector 1,04, pues habría que ver el cociente correspondiente. El cociente correspondiente lo vemos y si tiende a ese autovector. Si tiende a ese autovector. Esto es el límite. Tendríamos que hacer el límite, por ejemplo, del cociente, ¿no? Vamos a poner así, en amarillo. Había que hacer el límite cuando x de k, perdón, cuando k tiende a infinito, de que, por ejemplo, el numerador entre el denominador, o el denominador entre el numerador, sale más fácil del numerador entre el denominador. Entonces, este primer término, conforme k tiende a 0, desaparece, independientemente de lo que valga x1, 0. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver es el segundo término, que sería 2,5 por x2 elevado, por x2 de 0, que multiplica a 0,9 elevado a k menos 0,5 elevado a k. Y esto es 0,9 elevado a k por x2 de 0. x2 de 0. Entonces, lo que tenemos aquí es, de momento, x2 de 0, x2 de 0 se pueden cancelar, y entonces lo que tenemos es que este límite, cuando k tiende a infinito, va a ser igual a 2,5 que multiplica, podemos dividir por 0,9, ¿no? Por 0,9, aquí no hace falta raya de fracción. Entonces aquí lo que tendríamos es 2,5 que multiplica a 0,9 elevado a k, entre 0,9 elevado a k sería 1, y menos 0,5 elevado a k entre 0,9 elevado a k. Esto es 0,5 entre 0,9, que es algo inferior a la unidad en valor absoluto, elevado a k, esto tendería a 0 en el límite. Por lo tanto, tenemos que este límite tiende a 2,5. Que es justamente a lo que es esto, ¿no? Es justamente eso. Es decir, hemos visto que la primera componente entre la segunda componente es igual a 2,5 conforme k se va haciendo grande. Es decir, x de k tiende a, si es la primera componente, entre la segunda componente, la segunda es 1, y esto es 2,5, que es exactamente igual a esto. Esto que teníamos en rosa o en rojo es exactamente igual a esto. ¿Vale? V del autovalor máximo
es 1 entre 0,4, que dividiendo entre 0,4 tenemos esto. Dividiendo entre 0,4 es lo mismo que poner esto. Luego, la solución se alinea con el autovector asociado al autovalor máximo. ¿De acuerdo? Bien, podemos ver esto en Excel y ya podemos dar por finalizado el tema. Luego hemos visto con un ejemplo que el autovalor máximo tiene el autovector asociado para el cual se alinea la trayectoria de la solución. Y para sistemas no homogéneos, cuando tenemos un término independiente, lo que tenemos es un término independiente B asociado, que es la matriz asociada a U, al U correspondiente que haya. Lo que pasa es que estamos suponiendo que U es 1, al control. Teníamos que esta es la solución y entonces se interpreta el autovalor máximo, el autovector asociado al autovalor máximo, como la trayectoria del error. Entonces la trayectoria del error respecto de x de k respecto al punto de equilibrio es precisamente el autovector del autovalor máximo. Bien, lo podemos ver en Excel a continuación. Bien, aquí lo tenemos en Excel. Entonces, el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Aquí ponemos la matriz 0,5 A, B, C, D, ¿no? La matriz cuadrada 0,5, 1, 0, 0,9. Luego, detrás de esto están los cálculos, que no es necesario ver porque ya lo hemos hecho en la pizarra. Entonces 0,5, 1, 0,9. Ponemos esta condición inicial, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, podemos poner 1,5. Entonces, 1,5. Y entonces el punto de equilibrio, porque el sistema es estable, ya que los autovalores son inferiores a la unidad en valor absoluto, que son 0,5 y 0,9, pues el sistema es estable, tiende al punto de equilibrio 0,0 por ser homogéneo. Entonces, para cualquier condición inicial, lo que tenemos es que el autovector asociado al autovalor máximo, que hemos visto que es 2,5, 1, hemos visto eso, 2,51, pues efectivamente el autovector, aquí lo tenemos, el vector de estado se alinea con el autovector asociado al autovalor máximo en valor absoluto, que es 2,5, sería 2,51. Aquí pongo la relación solamente de la primera componente. Luego, el cociente entre la componente x1 hasta que tiende al equilibrio y x2, esta es la componente x1 del vector de estado, esta es la componente x2 del vector de estado. Estos cocientes, el cociente de uno y otro, se alinea a 2,5. Se alinea a 2,5. Si hiciéramos la resta algebraica de ambas componentes, lo que tendríamos sería tendríamos exactamente esa relación. Bueno, la resta no, el cociente. El cociente tendríamos esa relación. Por ejemplo, aquí tenemos un 80, 0,80, más o menos es esa relación. El cociente entre este y este, para cualquier k, se alinea a 2,5. Luego, el concepto de autovalor máximo, y eso para cualquier condición inicial. Aquí tenemos para 1, para menos 0,5, aquí ponemos 2, es decir, aquí ponemos 0,5, para cualquier, aquí ponemos 10, siempre vamos a tener esa misma relación, que lo tenemos aquí. Esto es una fórmula que depende de otra casilla calculada
y esta siempre se va a mantener esta misma relación para cualquier condición inicial. 1, etcétera. Muy bien, pues como decía, es un concepto muy importante a la hora de analizar sistemas dinámicos y nos va a servir para ver la trazabilidad, lo que es la evolución, la trayectoria de la solución correspondiente. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y si tenéis alguna pega podéis hacérmela llegar por el canal. Y bueno, pues como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a este vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.